Saludos desde la iglesia central del Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios en Santa Cruz de la Sierra. Dios está sanando a los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque nada es imposible para Dios. Grito de júbilo, grito de guerra. Eso, bienvenidos entonces al primer turno de poder y de milagros. Ahora sí, comenzamos la poderosa palabra de Dios. El título de hoy es, escuche bien, contender por las verdades de Dios. Amén. ¿Qué es contender? Tal vez alguien se pregunta, ¿qué es contender, pastor? Es defender algo. Amén. Defender algo, luchar por algo que tú crees, que tú sabes que eso es verdad, que tú sabes que eso es así. Eso es contender. Y nosotros, amados hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que defender nuestra fe. Amén. Amén. No la fe en un pastor, no la fe en un hermano, no la fe en una iglesia, sino la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí han sido lavados por la sangre de Cristo? Entonces, amados, ustedes conocen la palabra de Dios, saben la doctrina, lo que nos habla su palabra de Dios, saben lo que es bueno, lo que es bíblico, lo que es malo también saben. Y nosotros tenemos que aprender a defender, dice la palabra de Dios. Amén. A defender nuestra fe, la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido, este tema es contender por las verdades de Dios. Amén. Había una vez un reformador, ¿cuántos se acuerdan de Martín Lutero? Martín Lutero fue un reformador. Antes de Martín Lutero, la gente decía que la salvación se podía conseguir a través de obras, a través del dinero. ¿Cómo es posible? Pero Martín Lutero, un hombre que también ha sido guiado por el Espíritu Santo, rebatió esto. Rebatió y dijo, no estoy de acuerdo, dijo. No es así eso es mentira. La palabra de Dios dice, dijo, en el libro de Romanos 1:7, que el justo por la fe vivirá, dijo. Así que nada que ver eso que están diciendo, que uno pueda ser salvo a través de las indulgencias, a través del dinero. La gente antes creía así, les enseñaban así que la gente podía ser salva a través de lo que uno podía dar. Qué terrible eso, ¿no? Y si uno no tenía que dar, entonces ¿qué? Perdía la salvación. Entonces Martín Lutero se levanta y dice, no es así, la Biblia no dice así. Entonces estaba contendiendo ya con esas personas que hablaban de esa manera, que enseñaban de esa manera. Entonces, amados hermanos, eso ha sido muy importante, porque de esa manera nosotros ahora entendemos que la salvación, amados, no es por obras, no es por lo que damos, no es por lo que tenemos, sino que la salvación es por gracia, es solamente por fe, por creer en Jesucristo. Así es la salvación, amados. La salvación es por gracia. Así que dale un fuerte aplauso a Jesucristo, porque la salvación es por gracia, solamente por creer. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer también, a contender. Contender no quiere decir, no es otro extremo, no quiere decir tampoco que tengamos que ser peleones. Hay gente que son contenciosos, y la Biblia dice también que no debemos ser contenciosos, pero está diciendo que no debemos ser peleoneros. Eso está diciendo. Te está diciendo que no tienes que ser un peleón, que te andas piñando con todos. Eso dice la Biblia que es malo. Pero contender por la fe, por las verdades de Dios, es otro punto. Amén. Entonces, amados, cuando tú contiendes por las verdades de Dios, no te peleas. Simplemente dices,
eso no es así, o esto es así. La Biblia dice que esto es así, y tienes que tener una posición bien plantada, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no puede ser, de ninguna manera puede ser rebatida. Uno no puede decir, pero aquí, aunque dice la palabra de Dios, pero no es así. Jamás puede haber eso. Todo lo que escuches de un pastor, de una persona, de un cristiano, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Y si la palabra de Dios dice de esa manera, nosotros debemos defender esa verdad. Amén. Amén. Entonces, amados, debemos saber contender, defender, luchar, y en el buen sentido hasta pelearla también. Pelearla por algo que nosotros creemos y hemos entendido y hemos aprendido también de esa manera de parte de nuestro Señor Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Pablo decía, ¿sabe qué decía Pablo? Pablo decía, había un momento donde veía la ciudad y él decía, dentro de mí, mi espíritu se enardece. O sea, me da cólera, decía, ¿cómo es posible? Cuando veía la ciudad en idolatría. Entonces Pablo contendía con eso y decía, esto no está bien, esto no tiene que ser así. La Biblia dice que eso es pecado. Y a Pablo no le gustaba, y dentro de él se enardecía, dice la Biblia. O sea, se ponía, le incomodaba, le molestaba ver el pecado. Y Pablo contendía también con eso. Amén. Amén. Y cuando nosotros estamos contendiendo, estamos defendiendo algo, les repito, no estamos defendiendo una fe humana, no estamos defendiendo lo que dice el pastor. Usted cuando contiende con alguien sobre un punto bíblico, usted no tiene que decir, no, es que mi pastor dice así. Nada, Señor. Tú tienes que decir, la palabra de Dios dice así. Amén. Cuando nosotros contendemos, defendemos algo, tiene que estar bien fundamentado en la palabra de Dios, y tienes que defender la palabra de Dios, las verdades de Dios. No tienes que ir a decir, es que mi pastor dice así. No, tú tienes que decir, la palabra de Dios dice. Amén. Amén. Así que cuando nosotros defendemos algo, no estamos defendiendo ni una filosofía humana, ni una creencia de pastor, ni una palabra de pastor, sino la palabra de Dios. Amén. El apóstol Judas, él nos exhorta para que contendamos ardientemente, dice, para que defendamos ardientemente, con fuerza, está diciendo, con ímpetu, con ñeque. Tienes que defender, amado, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. El libro de Judas, capítulo 1, verso 3. Si quieren abrirlo, Judas 1:3. Y si no, anótenlo y escuchen. Es mejor que escuches a que leas. ¿Por qué? Porque cuando me escuchas entiendes mejor, pero cuando te pones a leer ya te has perdido de lo que te estoy hablando. ¿Sabe qué dice el libro de Judas? El verso 3 dice, amados, dice, y nos está hablando a nosotros. Amén. Amén. Atiéndanme aquí. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice, escribirles y exhortarles, dice Judas. Exhortarles, nos está llamando la atención. Nos está diciendo, les voy a llamar la atención. Entiéndanme, dice el apóstol Judas. Amén. Este Judas, por si acaso, es Judas Tadeo, no es el Judas Iscariote. ¿Ya? El Judas Iscariote era el que ha traicionado a Jesús, pero este es Judas Tadeo y está en la Biblia, San Judas, apóstol. Y dice,
me es necesario, dice, exhortarles que contiendan, dice, ardientemente, que defiendan con ímpetu, está diciendo, con toda su fuerza. Tienen que aprender a defender, está diciendo. Les exhorto, dice Judas. Les llamo la atención. A ver. Amén. Dice, mire, les estoy exhortando para que ustedes contiendan, vayan en contra de lo que están diciendo, de lo que piensan otros, de lo que enseñan otros, que está contrario a la palabra de Dios. Que contiendan ardientemente por la fe, dice, que ha sido una vez dada a los santos. Así que Él nos llama la atención para que nosotros contendamos, amados, para que aprendamos a defender la fe. Amén. La palabra de Dios. Y esto es una exhortación, es un llamado y está en la Biblia. Judas entonces contendía en ese tiempo con aquellas personas. Había gente que decía: no importa lo que hagas, si has aceptado a Jesús, hagas lo que hagas, igual te vas a salvar. Eso decía. Si pecas, no importa, hagas lo que hagas, igual te vas a salvar. Entonces Judas decía: ¿cómo es posible? Eso no puede ser así. La Biblia no dice así. La palabra de Dios es clara, que la paga del pecado es muerte, que el pecado nos separa de Dios, que podemos perder la salvación. Si tú, siendo cristiano, te has perdido en el pecado y no te has arrepentido, no puedes ser salvo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces la gente ya estaba empezando a hablar así. Y Judas dice: prohibido, dice. Escúchenme todos, les voy a exhortar a todos ustedes para que ustedes aprendan a contender, a defender la fe verdadera, lo que dice realmente la palabra de Dios. Ustedes tienen que refutar a las personas que están hablando en contra de la palabra de Dios. Tienen que defender la fe en Jesucristo. Amén. Eso estaba diciendo el apóstol Judas. Jesús también, de la misma manera, nos ha enseñado a defender la palabra de Dios. Jesús, el maestro de maestros, Él nos ha enseñado que también tenemos que contender a los que hablan contrariamente a la palabra de Dios. Amén. Amén. A ver, ¿cuántos aquí defienden la palabra de Dios? Porque en todo lugar, amados, hay gente que habla cosas que no están bien. Hasta en tu casa debe haber gente, en tu trabajo, a veces hasta en la misma iglesia hay, amados, gente que habla en contra de la palabra de Dios. Jesús, había una ocasión, mire, en el libro de Mateo, y ustedes saben esta historia, cuando había un endemoniado, dice la Biblia, les voy a leer, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo sanó, al que estaba endemoniado, y encima estaba ciego y encima estaba mudo, y Jesús lo sana. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Imagínense, pues parece que no se está imaginando usted. Estaba una persona endemoniada y encima estaba ciego y encima estaba mudo, y Jesús lo sana. Un milagro espectacular, un milagro poderoso, un milagro tremendazo de los que Dios sabe hacer. ¿Sí o no? Diga gloria a Dios por ese milagro. Entonces dice, le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente, dice, estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David?
sea, la gente estaba sorprendida. ¡Wow! Dijo. ¡Qué tremendo! Miren cómo lo sanó a este endemoniado. Ciego, mudo. Esto está terrible. La gente estaba alegre y decía: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el que había de venir? Y la gente estaba así, contenta, animada. Y eso es lindo, reconocer. Hay gente que reconoce el poder de Dios. Hay gente que reconoce las señales y maravillas que Dios hace. Y ahí estamos nosotros, amados. Nosotros somos los que levantamos el nombre de Jesucristo. Cuando hay milagros, levantamos el nombre de Dios y sabemos reconocer los milagros y maravillas de Dios. Amén. Diga gloria a Dios por sus milagros. Porque Dios hace milagros, ¿sí o no? Y hay gente incluso capaz de hasta rasgarme las vestiduras. Hay gente que se atreve a decir: no hay milagros, mentira es. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Hay gente que así habla, ¿no? No hay milagros. ¿Y en qué Dios pues entonces creen ellos? ¿Qué clase de Dios tienen? ¿Un Dios que no hace milagros? Nosotros creemos en un Dios de poder y de milagros. Creemos en un Dios para el cual nada es imposible. ¡Aleluya! ¡Bendito Señor! ¿Cuántos creen aquí en milagros? Si tú crees en milagros, vas a tener milagros en tu vida. ¿Cuántos aquí creen en milagros? Quiero ver cuántos aquí creen en milagros. ¿Cuántos? ¡Eso! Bendito Jesús. Entonces, cuando Jesús lo había sanado a este endemoniado, que estaba ciego y mudo encima, había gente que así como ustedes se alegraba y decía: wow. Pero habían otros, diga, habían otros. Los fariseos. Ahí están los fariseos. No tienes que ser un fariseo. Yo estoy contento de que aquí hay gente que cree en el poder de Dios. Pero también allá afuera hay algunos fariseos, ¿sí o no? ¿Y qué dicen los fariseos? Dice, los fariseos al oírlo, al escuchar lo que Jesús había hecho, lo que la gente decía, entonces los fariseos decían: así de Jesús, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. A ver, ¿cómo los fariseos, conociendo la palabra de Dios, los mismos judíos, eran judíos, y hablaban mal de los milagros, hablaban mal de Jesús, y decían: este está echando fuera a los demonios, está sanando en el nombre del diablo, en el nombre de Belcebú? ¿Cómo es posible? Eso es una locura, es una aberración. No podemos permitir esa clase de comentarios, amados. Por eso cuando alguien te dice: no hay milagros, los milagros no son de Dios, los milagros son del diablo, prohibido estar diciendo: ¿sí? A veces cuando te callas, cuando no dices nada, estás aceptando lo que están diciendo. Y por eso el día de hoy estamos predicando que debemos saber contender las verdades eternas de Dios. No es palabra del pastor. Cuando yo digo que hay milagros, no es mi palabra, es palabra de Dios. Y cuando la gente te dice: no existen los milagros, tú tienes que decir: un ratito. Aquí la palabra de Dios dice, cuando te dicen: no hay sanidades, te dicen: ¿no ve? Mentira es. Aquí la palabra de Dios dice, ¿sabes qué dice? Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán.
¿Sí o no? Ahora díganme, ¿eso es palabra del pastor? Palabra de Dios, está en la Biblia. Así que cuando alguien te habla de que no existen milagros, de que no hay liberaciones, ¿no? De las liberaciones graves hablan. ¿Cómo? Ya se quieren rasgar las vestiduras los fariseos. ¿Cómo así? Hablan de milagros, hablan de sanidades. Pero está bien, pues, estamos haciendo lo que Jesús hacía. ¿Sí o no? Y nosotros debemos aprender a defender nuestra fe. Amén. ¿Cuántos aquí van a desde ahora defender la fe en Jesucristo? ¿Cuántos? ¿Y los que no se ponen de pie no van a defenderlo? Amén. Entonces, cuando Jesús supo que estos fariseos estaban hablando así, Jesús inmediatamente, ¡pum!, se levanta. ¿Qué creen, que Jesús era una tacita de leche? Jesús era, así como Dios es amor, pero Jesús también era, ¡pum! Te iba, una vez, ¿no ve? Cuando estaban en el templo los aguasqueados, ¿no ve? Jesús también era así. Cuando Jesús escuchó hablar esto, que él estaba echando fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, Jesús se levanta y dice: ¿qué están hablando ustedes? Ha debido ser ese momento intenso. La gente. Y Jesús inmediatamente les dice: a cualquiera, escúchenme bien, dice Jesús. No les dice: hermanitos, hablen así, pues, por favor. ¿Ya? O peor todavía, ¿no? Ay, están hablando mal. ¿Qué hago? Me callaré nomás. No diré nada. Que hablen nomás. Nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe, lo que creemos, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora te reitero, no te estoy diciendo que te vayas a peñar con la gente. ¿Qué cosa aquí? ¿Qué cosa aquí? No crees, yo creo, y lo vas a sumar al otro, ¿no ve? No dice que nos peleemos, pero sí dice que contengamos con estas personas, que les pongamos un alto a las personas que hablan mal de la palabra de Dios, de los hechos del Espíritu Santo, de las maravillas de Dios. Un momentito. Y tú tienes que saber qué es lo que dice la palabra de Dios también. Y Jesús ahí se levanta y dice: un momento, a cualquiera que diga una palabra en contra de mí, estaba diciendo, se les va a ser perdonado. Jesús les dijo: si ustedes hablan en contra de mí, se les va a ser perdonado. Pero si hablan en contra del Espíritu Santo, si ustedes blasfeman, si ustedes hablan mal del Espíritu Santo, eso sí, no se les va a ser perdonado, les dijo Jesús. Les estaba condenando, les estaba diciendo: prohibido hablar en contra del Espíritu Santo, prohibido hablar mal de los milagros, prohibido hablar mal de los hechos del Espíritu Santo. Cuando la gente habla mal de los milagros que Dios está haciendo, no está hablando mal del pastor. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Cuando hablan mal de los milagros, no están hablando mal del pastor ni de la iglesia. Están hablando mal del Espíritu Santo, de los hechos del Espíritu Santo. Y Jesús dice: eso sí, no se les va a perdonar. Hablen de lo que sea, hablen del pastor, hablen del hermanito, hablen de cualquier cosa, pero si hablan mal del Espíritu Santo, ahí muere. No tiene perdón. Así que, amados hermanos, usted tiene que ir. Si hay alguien que está hablando mal de las maravillas de Dios ahí afuera, donde quiera que estés, tienes que decirle: ten mucho cuidado con lo que estás hablando. Ten mucho cuidado dónde te estás metiendo. Cuidado que el Espíritu Santo, cuidado que estés hablando mal del Espíritu Santo. Ahí sí no tienes perdón.
Y a veces hasta nosotros mismos tenemos que hablarnos. Por eso les decía, no solamente es allá en los mundanos, a veces en medio de los cristianos sucede eso. Dios no quiera, pero si alguna vez alguien se le ha querido pasar por la mente decir, esto no es de Dios, cuidado, cuidado, que no estás hablando en contra del pastor, estás hablando en contra de los hechos del Espíritu Santo. Cuando aquí las personas se sanan, cuando aquí suceden milagros y maravillas, jamás nos vamos a llevar la gloria, jamás vamos a decir yo lo hice. Toda la gloria y toda la honra sea para Dios. Amén, amén, aleluya. Así les dijo Jesús. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea que Jesús también era grave, ¿no? Tremendo. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, o sea que Él es muy bueno, cuidándonos. Nosotros somos sus ovejitas, ¿sí o no? Y Él es un buen pastor, no es un mal pastor, es un buen pastor. Amén. Dice, y yo les doy a ustedes vida abundante, pero el enemigo les trae maldición a ustedes. Pero Jesús dice, pero yo les doy vida abundante. Amén. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? A veces la gente dice, ¿para qué me habré convertido a cristiano, che? Peor nomás me ha ido, mal me ha ido. O la gente te dice, no te conviertas a cristiano, ¿qué hincha te vas a volver? Mal te va a ir. ¿No ve? A veces la gente así habla. O cuando tú le predicas, conviértete a Jesús, dice, no quiero convertirme, mal me va a ir, dice que mala suerte es, dice. Ahí tú tienes que contender también. No es pelearse, eso tienes que saber bien claro. No es pelearse con la gente, pero sí enseñarles, y serio, tienes que enseñarles con la verdad del evangelio. Amén. Y la gente dice, si te conviertes a cristiano, todo te va a ir mal. Y nosotros tenemos que ahí contender con eso, y tenemos que decir, eso no es verdad, eso es una mentira del diablo, porque el diablo es quien ha venido a hurtar, a matar y a destruir, dice la Biblia. Toda la maldición, todo lo malo que suceda en nuestras vidas, todo lo malo que le suceda a la gente, es porque el diablo ha venido a destruir las vidas. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dice el Señor. Yo no he venido a destrozarles, yo he venido a salvarles. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús, ese es mi Jesús, ese es mi Jesús. Amén. ¿Me está entendiendo? La palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Esta palabra linda, bendita palabra, no tiene error alguno, amados. Y si Jesús dice, yo soy el buen pastor, eso quiere decir que Él ha venido a darnos buenas dádivas. Él ha venido a darnos lo mejor a nosotros, porque Él es un buen pastor. Él ha venido a salvarte, Él ha venido a bendecirte, Él ha venido a pagar tu deuda, a sanarte, Él ha venido a prosperarte, Él ha venido a bendecirte, a sacarte de la pobreza. Él ha venido a hacer eso, amado. Entonces, amado, tú tienes que refutar, tienes que contender con esas personas que dicen, ser cristiano mala suerte es un ratito, nada de mala suerte.
Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. No tienes que dejarte meter el dedo a la boca. No tienes que dejarte decir lo que quieran decirte la gente. Tienes que aprender a defender la fe. Tienes que aprender a decir, no es así. Eso es una mentira del diablo. Cuando la gente a veces dice, las cosas me van de mal en peor. Desde que he ido a la iglesia, todo me ha ido mal. Un ratito. No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios. Jesús ha venido a darnos vida en abundancia. Así que lo que te está pasando es una artimaña del enemigo, es del diablo, porque él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Así que si las cosas te van mal, te están yendo mal, eso es una artimaña del enemigo, eso es una obra de Satanás. Pero tienes que enseñarle, tienes que decirle, pero si te está yendo mal, tienes que saber que dice la palabra de Dios que Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. Él ha venido a rescatarte, Él ha venido a sanarte, a salvarte, a prosperarte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados, tenemos que defender esa verdad, esa enseñanza, esa doctrina que tenemos en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. En una ocasión Pedro contendió con la gente, con los mismos judíos, con los mismos cristianos, con los mismos de la iglesia. A ver, atiéndanme. A veces tenemos que contender con la misma gente cristiana. Eso sucedía desde antes, desde la época de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, después de que Jesús se fue al cielo. ¿Se acuerdan cuando estaban todos juntos, unánimes, reunidos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y dice que de repente, ¡pum!, bajó el Espíritu Santo, como un estruendo, dice, ¿no? Uy, ahí fue una locura total, una llenura del Espíritu Santo increíble. Sucedieron cosas maravillosas. Todos estaban, dice, locos en el piso. Todos estaban hablando nuevas lenguas. Estaban como locos todos. Y dice que de repente de ahí afuera los otros cristianos, los judíos, miraban. ¡Ay, tata! ¿Cómo así? Mira, están borrachos. ¿Cómo se van a emborrachar así? Mira, a ver, mira lo que se botan en el piso. Mira, oh, qué grave. Estos endemoniados parecen. ¿Se acuerdan? Los mismos fariseos estaban hablando mal. Se burlaban de ellos, dice. Y decían, estos están borrachos. Y ahí inmediatamente Pedro se levanta. Un cachito. Sale a la defensa Pedro. Y con lo que tenía ese carácter Pedro, ¿cómo habrá sido? No creo que haya debido ser tranquilito. Pedro debió decir, ¡hey! ¿Qué están hablando ustedes? A ver, escúchenme. Y ahí les retó. Les puso un alto. Contendió Pedro. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, cristianos, todos ustedes que están aquí afuera, esto les sea notorio. Escuchen mis palabras. Estos que ven aquí no están borrachos como ustedes están hablando. Más bien, les dijo, ¿acaso no han leído? Les dijo lo que dijo el profeta Joel. ¿No han leído? Joel dijo bien claro, este profeta, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne derramaré el Espíritu Santo.
Pedro se levantó, pero en poder, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había descendido en ese lugar. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y a veces uno puede decir, ¿cómo una persona cristiana puede defenderse así? Pues Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía toda autoridad. Dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros vamos a tener poder y autoridad. Amén. Y la gente hablaba mal, así como ahora también hablan mal, ¿no? Cuando aquí la gente habla en lenguas, ay, cuando se liberan, cuando están en el piso botados llenos del Espíritu Santo, ay, ¿qué es eso? Ay, esta iglesia medio rara, che. ¿Qué cosa están haciendo ahí? Mira cómo así, como el pastor Luis Cochaya va a hablar con el endemoniado. Mira, a ver, se está liberando, todos están hablando, ¿no? Igual que los fariseos, que los judíos de ese tiempo. Igualito. Mira a ver cómo danzan. Mira a ver cómo van a danzar así. Parecen del diablo. Mira a ver cómo la pastora así va a danzar. Mira a ver, hermanitos, esto ya no parece iglesia. ¿Qué cosa parece esto? ¿No te estará hablando? Dile el de lado. ¿No? Hay gente que habla hasta por los codos. Mira la pastora, mira cómo se viste, mira su barbijo, cómo se había puesto así. Mira a ver el hermanito, mira la hermanita, mira el líder, mira cómo es, mira. Y peor todavía, nada fuera que estés hablando de nosotros, estás hablando de la obra del Espíritu Santo. Cuando ves ahí danzar a los jóvenes, cuando ves una locura a los jóvenes, así que ya están danzando con todo, manos, pies, todo. ¿Tú piensas que te están alabando a vos? ¿Tú piensas que me están alabando a mí? ¿Tú piensas a quién le están alabando? Así que cuidadito estén hablando ustedes mal. No se metan en un lugar donde les va a ir mal si ustedes hablan así. Así estaban hablando y decían, mira estos borrachos. A nosotros nos miran como locos, pues, porque esta iglesia es loca de Cristo. ¡Locos por Cristo! ¡Locos! ¿Qué cosas hablarán de nosotros? Y tú debes saber lo que te han dicho. ¿Cómo se van a botar así en tu iglesia? A ver, parecen borrachos. Mira, a ver, mira lo que se bota. Mira esa hermanita. ¿Cómo va a danzar así? ¿Cómo? Igual estaban hablando de los discípulos de Jesús. Y le decían, estos están borrachos. No se les entiende lo que hablan, porque dice que había lenguas repartidas como de fuego. Hablaban en otros idiomas y la gente decía, están locos estos que tienen. Y ahí Pedro se levanta y dice, contiende. No estaba peleando ni discutiendo Pedro, sino que dijo, yo no estoy borracho aquí. Ninguno de estos está borracho. Así con todo su ñeque les dijo, con todo su ímpetu, un ratito, aquí no van a estar hablando mal. Lo que pasa aquí, si ves un hermanito botado en el piso, el Espíritu Santo lo está tocando. Se está liberando o está recibiendo sueños, visiones, está profetizando, está hablando en lenguas. Eso es la hechura del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Amén.
Gloria a Dios por las liberaciones, amados. Gloria a Dios. En una iglesia tiene que haber liberaciones. Si no, todos van a estar endemoniados, hasta el pastor. Claro, si no hay liberaciones, todos endemoniados. Qué lindo que haya liberaciones. Cuando tú te liberas, amado, tú tienes que decir: Señor, yo quiero liberarme, tienes que decir. Prohibido decir: ay, no, yo no, ¿cómo me van a liberar a mí? No. Ese tu diablito está hablando. Más bien tienes que decir: yo quiero ser libre. Liberar quiere decir ser libre. Libre de la deuda, libre del fracaso, libre de la enfermedad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Pedro les dijo: y en los postreros días, dice Dios, ¿acaso no han escuchado ustedes? Derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán, dice la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Último punto y rapidito. A veces, amados, la gente está triste por una situación que les ha pasado en la vida. Puede que algún familiar se ha muerto, una desgracia grande ha venido a la vida de un cristiano, y la gente se desanima. A veces hasta le echa la culpa a Dios, se enoja con Dios y dice: ¿cómo me va a pasar eso a mí? Ya no quiero ir a la iglesia, ya no. Se desanima la gente y dice: no es posible, ¿cómo me ha pasado esto a mí? Se ha muerto mi hijo, se ha muerto mi esposo, se ha muerto mi hermano. Yo he creído, yo he esperado, he orado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se desanima y ya no quiere venir a la iglesia. Habla mal de las cosas de Dios. Y a veces nosotros somos muy, pero muy buenitos, nos pasamos de buenitos, hasta a veces actuamos con poca sabiduría y decimos: pobrecito hermanito, vuelve nomás pues, no te enojes así con Dios. Ay, hay que entenderle al hermanito. Es que es difícil, está bien. Hay que ponerse en su lugar. Nada, Señor. Tenemos que aprender a contender hasta esas situaciones, amado. No es que le vas a reñir, pero sí le vas a corregir con la palabra de Dios. Y le tienes que decir: si hay un familiar muerto, ¿sabes qué le vas a decir? ¿Sabes qué, amado? Le vas a decir: la Biblia dice en Tesalonicenses, se lo lees: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Tú tienes que decir: tu familiar no está muerto, solo duerme. Solo duerme. A veces hay gente, y esto es lo triste, a veces hay gente, ya ha pasado 10, 15 años, sigue llorando, sigue desanimado, sigue culpándole a Dios, sigue apartado. Entonces, alto, hay que decirle: ¿acaso no has leído lo que dice la Biblia? Que no tienes que ignorar acerca de los que duermen, para que no te pongas triste como los que no tienen esperanza. Hay que decirles: hermanos, ¿por qué estás triste? No tienes que estar triste. Los cristianos no mueren. Esa persona no está muerta. Así tienes que hablarle. Ese tu familiar no está muerto, duerme solamente. Y ahí dice, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, dice, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no te sientas triste, tienes que decirle. No tienes que llorar, no tienes que desanimarte, porque has sido un hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Así que cuando Jesús venga, va a resucitar tu familiar. Ponte de pie, nada de estar desanimado, nada de estar culpándole a Dios.
Más bien tienes que decirle, más bien Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ese tu familiar ya ha vencido, ya ha ganado la buena batalla de la fe, ya ha peleado, ya ha sido victorioso. Levántese, tienes que decir. Amén. Amén. Y por eso dice Jesús, tienes que decir, tienes que rematarle con la palabra de Dios. Por eso también dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso dice la palabra de Dios. Así tienes que hablarles, amados. No le vas a reñir, pero sí tienes que hablarle con autoridad y con seguridad. Y cuando tú le hablas así, le haces abrir los ojos y dices, verdad, che, dice, voy a ir a la iglesia, mi familiar va a resucitar, él se ha salvado, y se alegra y se anima. Pero si nunca le dices nada, solo te quedas así, pobrecito, dices, hay que entenderle, ya que esté nomás así, ya se le va a pasar. Nada, Señor. Tienes que contender eso que tiene esa persona, que no ha sido guiada bien por un pastor, por un líder. Pero ahora que estás aprendiendo, tienes que refutar esas cosas, tienes que contender esas cosas. Amén. Amén. Diga ahí, póngase de pie, diga, gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque he entendido, he aprendido que tu palabra es viva y eficaz, y que tengo que aprender a defender tu palabra, a contender tu verdad. Señor, yo te prometo que de ahora en adelante no voy a dejar que nada ni nadie me aparte de tu verdad, de tu palabra. Desde hoy voy a defender mi fe en ti, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahora me levanto, diga, me levanto en fe, me levanto en poder, en autoridad, así como Pedro, así como Pablo y así como tu Hijo Jesucristo. Voy a defender tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Levante sus manos, diga, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Ahora sí, momento de milagros. Levante altas sus manos. Y a toda la audiencia de Radio Sol y de Canal Poder de Dios, a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, palabra de ciencia. Cuando diga la enfermedad que estás atravesando, la necesidad que tengas, y diga que está solucionado, tú dices, eso es para mí, lo crees y va a ser hecho en tu vida. Así que atentos todos. Hay una persona que tiene tumor, tiene un tumor. En este momento ese tumor desaparece en el nombre de Jesús. Así como Jesús hacía los milagros, el mismo que hacía hace más de 2000 años está aquí en este lugar y está haciendo milagros y maravillas de la misma manera. Hay una persona que no puede caminar, no puede caminar, pero en este momento ponte de pie porque estás sano en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene quistes, le duele. En este momento ese dolor y esos quistes desaparecen ahora en el nombre de Jesús. Hay una persona que le duele la espalda a la altura de los pulmones. En el nombre de Jesús, en este momento recibe sanidad. En el nombre de Jesús, cualquiera haya sido el problema, pulmones nuevos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay una mujer que tiene un fuerte dolor de cabeza. La cabeza le duele grave todos los días. En este momento el Espíritu Santo te toca y eres sana en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene reumatismo y a causa del reumatismo no puedes caminar. En este momento el Espíritu Santo está tocando ahí tus huesos,
Toca tus huesos y todo se normaliza y desaparece esas dolencias ahora en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene diabetes. En este momento el páncreas se renueva y produce la insulina necesaria para tu cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay una mujer que estaba sufriendo porque estaba a punto de separarse, de divorciarse. Creías que todo estaba perdido, pero en este momento el Espíritu Santo te dice que el amor de Dios va a reinar ahí en tu familia, en tu matrimonio, en el nombre de Jesús. Y ese matrimonio no se disuelve en el nombre de Jesús. Hay una persona con COVID. En el nombre de Jesús, eres sano en este momento. Sano totalmente. Levanten todas sus manos. Vamos a gritar poder de Dios. Y si no he dicho tu necesidad, cuando grites poder de Dios, el Espíritu Santo va a tocar tu vida. El Espíritu Santo va a descender en este lugar, así como en Pentecostés, y va a inundar este lugar. Y te va a tocar y vas a ser libre en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3 gritamos. A la 1. Fuerte lo vas a gritar con todas tus fuerzas. Grítalo fuerte, fuerte. A las 2. Y a las 3 grítalo. Y toca ahora en el nombre de Jesús. Recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Recibe sanidad. Recibe liberación. Recibe restauración en el nombre de Jesús. Eres bendecido. Eres prosperado. Eres lleno del Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesús. Bendito Señor. Hágase la prueba ahí donde está. Diga: soy sano. Diga: Soy sano. soy sano, soy libre, soy bendecido, soy lleno del Espíritu Santo. Y yo me voy en el rapto glorioso de la iglesia. Bendito Jesús. Levante alto sus manos y dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la audiencia de Radio Sol, llámenos ahora al 228-3124 en tu programa, porque nada es imposible para Dios. Bendiciones. Paz de Dios. Fuerte el aplauso para Jesús.